Hola, reciban la bienvenida a esta presentación sobre el escorzo y el traslape en la representación de las figuras del natural. El escorzo decimos que es cuando cualquier representación de algo tridimensional la hacemos en un plano bidimensional y la hacemos de manera que no se vea plana. Entonces, técnicamente decimos esto, se percibe como desviación de otro esquema estructuralmente más simple, del cual se deriva mediante un cambio de orientación en la dimensión de profundidad. Esto es, cuando una figura que normalmente vemos de frente se inclina hacia atrás, desde arriba o desde abajo o hacia los lados, entonces estamos viendo un escorzo. Tenemos tres tipos de escorzo. La proyección ortogonal, que es cuando la parte que vemos no aparece en toda su extensión, sino que está como contraída, como hecha chiquita. También tenemos cuando la vista elegida, no importa si tiene toda su extensión o no, pero no es característica de la totalidad. Por ejemplo, cuando vemos un caballo por la espalda exactamente, pues no es lo normal. Los caballos casi siempre los vemos de perfil o por enfrente, pero es raro ver a un caballo o representar un caballo visto justo detrás, ¿no? Entonces eso se considera también un escorzo. Y luego la perspectiva geométrica, o sea, toda proyección, toda representación 3D en un plano, pues es de alguna manera un escorzo. ¿Cuáles son las reglas del escorzo? Pues la principal es esta. Cuando hacemos una distorsión es mejor que sea asimétrica, porque así parece más natural que las vistas simétricas, que tienden a parecer congeladas. Por ejemplo, la figura de la izquierda es difícil saber si es una cruz inclinada hacia atrás o si es como una especie de espada que simplemente es más delgada de arriba. La figura de la derecha es más fácil que nos parezca que está deformada porque está de alguna manera vista en perspectiva o inclinada hacia algún lado. También la continuidad en el contorno del objeto es muy importante. Por ejemplo, en la figura de la izquierda vemos cómo la línea o el borde del cuerpo se continúa con el brazo y la del brazo se continúa con la mano. Eso es más fácil de entender que la figura de la derecha, donde la mano no vemos cómo se une a la muñeca ni al brazo y por lo tanto parece quizá flotar enfrente del cuerpo y no estar unida correctamente a ese cuerpo, ¿no? Entonces hay que tratar de siempre mantener la continuidad del borde para que no parezca que lo que está enfrente está flotando. El traslape, por el contrario, es precisamente cuando representamos un objeto o un plano como que estuviera enfrente de otro, ¿no? Cuando en una representación un objeto tapa a otro, estamos hablando de un traslape. Normalmente un objeto tapa solamente una parte del otro, no lo tapa completamente porque entonces desaparece y ya no hablamos de traslape. Y aquí vemos precisamente el traslape y podemos ver algunos de los efectos y de las reglas que hay que seguir. Las reglas más importantes del traslape, ¿cuáles son? Bueno, la parte que está tapando a otra debe parecer claramente que está completa. Y la que está tapada debe claramente parecer que está incompleta. Entonces, por ejemplo, en la figura de hasta la derecha, el rectángulo amarillo se ve completo y por lo tanto parece que está tapando un rectángulo verde, que parece que le falta ese pedazo, el pedazo tapado por lo amarillo. En la figura del medio no está tan claro. El rectángulo amarillo se ve completo, pero en la figura de atrás no sabemos si es un rectángulo verde que está tapado o si son dos triángulos verdes, ¿no? Que no están tapados por nada. Y hasta la izquierda tenemos otro ejemplo más complicado, porque aquí no estamos del todo seguros cómo están traslapadas las figuras. No sabemos muy bien si de verdad hay un rectángulo amarillo enfrente de uno verde y si de alguna manera está pasando por alguna especie de grieta o hendidura. Es muy ambiguo, es difícil saberlo, ¿no? Pues ahí ven ustedes más o menos las reglas básicas del traslape. Entre más claro sea que un objeto está completo y está tapando a otro objeto completo, pero que no se ve completo porque lo están tapando, entonces es fácil de ver el traslape, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en las figuras de la izquierda y en la de en medio también, ¿no?
Otra regla del traslape es que es más claro entre más cerca están los ángulos de 90 grados. Volvemos otra vez a la figura de la derecha. El rectángulo amarillo está a 90 grados del rectángulo verde y eso hace que sea muy fácil de ver el traslape. Entre más se aleje uno de los 90 grados, más es posible que la gente no perciba el traslape o no se dé cuenta que hay un traslape. Podría llegar a verse varias figuras discontinuas, etcétera, ¿no? Por eso, cuando las partes que se están traslapando parecen tocarse en vez de taparse, se genera una ambigüedad sobre su profundidad relativa. O sea, es difícil saber cuál está enfrente y cuál está atrás. Y por eso en general vamos a tratar de evitar las tangentes. Un ejemplo perfecto de algo que no debemos hacer es la figura, la pareja de figuras de la izquierda. Sus brazos no están claramente uno enfrente del otro. No podríamos saber si uno está enfrente del otro. Entonces puede parecer que se funden, que se están tocando, que se continúan. No sabemos qué pasa con esos brazos. La figura del medio tiene las partes tapadas en ángulo de 90 grados. Y así es muy fácil imaginar que el brazo de uno pasa por atrás de la cabeza de otro. En la figura de la derecha volvemos a la cuestión de la ambigüedad. No sabemos muy bien qué está pasando, qué brazo va a dónde y cuál está enfrente, ¿no? ¿Por qué? Otra vez porque hay tangentes o nos alejamos del ángulo de 90 grados. Siempre que vamos a hacer traslape, pues hay que tener cuidado con estas reglas. Ahora vamos a ver un caso especial del traslape, que es la transparencia. Cuando los objetos que se traslapan son translúcidos, no cubren completamente al objeto ocluido, o sea, dejan ver a través de ellos un poco del objeto que está detrás. Para esto aplican estas reglas que vamos a decir. El objeto de arriba, cuando es más claro, se va a oscurecer en la parte que está tapando a otro. Pero cuando el objeto de arriba es más oscuro, se va a aclarar en la parte que está tapando a otro. Cuando el objeto de arriba está en un color complementario, se va a desaturar. Pero cuando el objeto de arriba es armónico, entonces su matiz se va a variar un poquito hacia la combinación de ambos, dominando el de arriba. Estas reglas a lo mejor son un poquito difíciles de seguir, pero las podemos ir buscando en una figura como la que estamos mostrando ahora. Y vamos a ver, por ejemplo, que el cuadrado anaranjado es armónico con el cuadrado rojo. Y es más claro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la parte donde el cuadrado naranja tapa al rojo? Por un lado, como el cuadrado naranja es más claro, pues estamos viendo que se oscurece un poco sobre el rojo. Pero además varía ese rojo un poquito hacia el naranja, ¿no? En cambio, cuando el cuadrado naranja pasa sobre el amarillo, pues como el amarillo es más claro que el naranja, entonces aquí en este caso el naranja se aclara un poco, pero otra vez volvemos a variar el amarillo hacia el naranja. Pues tenemos un naranja ligeramente amarilloso, ¿no? Y así podemos ir viendo pues los ejemplos. El triángulo violeta, por ejemplo, al pasar sobre el triángulo verde se va a oscurecer, mientras que al pasar sobre el triángulo rojo se va a oscurecer, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque son armónicos y no como con el verde, que es un poquito complementario, ¿no? Cerca del vértice del triángulo violeta vemos que pasa sobre una barrita cian y ahí simplemente el violeta se aclara un poco. En fin, estas reglas que vimos anteriormente, estas de aquí, pues es quizá práctico que las anotes en un papelito y luego regreses a esta imagen y busques cada una de las reglas donde la estás viendo aquí en esta imagen para que llegues a comprender cómo funciona. Bueno, esto es todo sobre lo que es el traslape y la transparencia por hoy. Me despido. Muchas gracias.